Hechos capítulo 16, vamos a leer del verso 6 en adelante, donde todos nosotros tenemos como título allí la visión del varón macedonio. Tantos versículos, gracias a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, gracias a Dios por la reunión que hemos tenido el día de ayer, donde Dios nos hablaba que el Evangelio es una promesa. Algunos, se han hecho la pregunta de qué habrá sucedido con la ley. También tenemos que traer una enseñanza acerca de eso. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón y nuestro oído para poder oír acerca de esas cosas. Quizá no tiene por ahí, algunos de ustedes no lo asocian y quieren por ahí decir, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Yo he visto un recital en una propaganda, había un recital donde estaba Palmera, había gente que estuvo ahí 4 o 5 horas parado, primero para que salgan, y lleno, un estadio totalmente lleno, y las personas, tanto chicos, grandes, medianos, ancianos, porque había de todos colores, esperando 4, 5, 6 horas, todos parados, uno al lado del otro. Nadie dejaba de saltar y de cantar. Y eso es lo que, y la respuesta es, Señor, familia, preparado para eso. Así nosotros preparados para lo que Dios tiene preparado. No sea un agotamiento. Tenemos que saber los tiempos para saber en qué tiempo estamos viviendo. Esto de la gracia es un estado, después va a ser un reino de gracia. Cuando el Señor nos lleve, vamos a gozar, entra el gozo de tu Señor, donde no habrá haber más llanto ni dolor. Pero debemos conocer por qué razón Dios le dio la gracia. Vieron que antes de la ley había pecado, pero la transgresión. Quiere decir que hubo de conciencia, falta de conciencia en cuanto al pecado. Pero la gente vivía. Luego Dios dio la ley. Y la ley fue hasta Cristo fue el cumplimiento de la ley. ¿Y la ley qué decía de nosotros? Cumplirla. La ley vino para condenación, para darle carácter al condenado, para decirle al condenado por qué estaba condenado. La ley nos dijo que éramos pecadores, que estábamos separados de Dios, que éramos unos malditos y que no podíamos acercarnos a Dios. El pueblo de Israel sí se podía acercar porque Dios le dio el sacrificio. Entonces, todo eso nosotros tenemos que venir preparados para oír, para escudriñar las Escrituras y mirar, para después poder explicar. Porque cuando mezclamos las cosas, es cuando nos hacemos un matete. Acá hay una mezcla. O sea, no se nombra la iglesia en el Antiguo Testamento, no es la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, fue el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se hizo de un día para otro. Entraron 70 personas, dice, a la tierra de Egipto. 70 personas. Salieron 2,5 millones de personas. Una nación. Entró una familia y salió una nación. Una nación no se hizo de un día para otro. Cuando nombra a los patriarcas, nombra familia. La familia de Adán, la familia de Noé, la familia de Moisés, la familia de Abraham, la familia de Moisés. Todos padres de familia. Todo eso nosotros tenemos que aprender para después poder ejercitarnos en la lectura, conocer la Escritura, añadir y ver para qué estuvieron las cosas primeras y por qué nosotros pertenecemos a la iglesia ahora. Amén. Bueno, eso porque nosotros tenemos que venir ¿cómo? Preparados, como la gente cuando va a los recitales, ninguno se queja. Ninguno dice, bueno, me voy porque esto. Esdras, Nehemías, cuando estuvieron leyendo el libro de la ley, dice, desde la mañana hasta la tarde, y todos ahí estaban
Y nosotros también tenemos que venir de esa manera, deseando como recién nacido, como si tuviéramos recién nacido, deseando la palabra, no adulterada. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le quería decir estas cosas para ir. Por ahí alguno queda con alguna inquietud y después tiene algunas preguntas o va al estudio de las Escrituras y esto le va a ser de ayuda. El apóstol Pablo, que había sido enviado, él sabía que había sido enviado a los gentiles a predicar el Evangelio y procuraba por todos los medios. Creo que fue la figura, la persona, el apóstol que más predicó, más anunció. Aparentemente lo vemos que ni siquiera dormía. No sé cómo habrá hecho si alguno encuentra alguna explicación, después lo charlamos en materia de estudio, cómo habrá hecho para escribir este hombre. En las celdas, allí, nosotros decimos, bueno, un candil, una vela, no habían, no sé, quién se lo acercaba, cómo conseguía las cosas, cómo conseguía el papel, cómo sus discípulos se arriesgaban para llevarle cosas. ¿Por qué era preso el apóstol Pablo? Por predicar el Evangelio. No estaba por malhechor, no estaba por robarle a nadie, no estaba por estafador. ¿Por qué estaba preso? Por predicar el Evangelio. Y los que se acercaban, ¿quién eran? Sus discípulos. Y se habían agarrado al más grande, también querían agarrar a los más chicos. Amén. Entonces vemos cómo se arriesgaban para llevarle el papel, para llevarle la tinta, para llevarle aún para las necesidades que encontramos en las Escrituras. Amén. Pero era la persona que se desesperaba por predicar el Evangelio. Él sabía que sus años de vida en esta tierra tenían que terminar, fue con un propósito que el Señor lo había llamado, y se desesperaba por predicar el Evangelio, por abrir puertas. Él sabía que donde se establecía una iglesia, allá iban a quedar hombres preparados para predicar el Evangelio y para seguir ayudando a los hermanos con la palabra de Dios, para que crezcan, para que se fortalezcan, para que se animen, para que no decaigan. Amén. Lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros. Bueno, y lo que nos llama la atención en este pasaje es que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y nosotros vemos entonces la labor o el ministerio del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Quizá esto nosotros no nos damos cuenta. Él se daba cuenta por la relación que tenía, por el ministerio que tenía. Pero hoy nos trajo a nosotros el Espíritu Santo aquí y no hemos oído la voz, pero sí sabemos que nos trajo Dios. Amén. Sí sabemos que nos trajo Dios. De otra manera no hubiéramos quedado, no sé, cualquier cosa nos hubiera detenido. Pero con ayuda de Dios nosotros llegamos. Amén. En este caso el Espíritu dice, no se lo permitió. ¿Cómo se dio cuenta él que no se lo había permitido? Bueno, Dios se lo hizo saber. Amén. Pero esto es lo que Dios nos ha dado también para dirigirnos. Sabemos, creo que todos sabemos que el espíritu del hombre le hace conocer al hombre lo que hay en el hombre, pero el Espíritu de Dios nos hace conocer las cosas que hay en Dios, las cosas de Dios. Es el Espíritu de Dios quien nos hace conocer. Amén. Por eso, ayer creo que fue donde nosotros estuvimos leyendo que fuimos sellados. Si quiere lo repasamos, yo estaba por ir directamente al pasaje de San Juan, pero repasamos en Efesios, en el capítulo 1 creo que estaba, Efesios capítulo 1, en el verso 13. Como repaso, esto no nos va a hacer mal a nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras, que es el inicio, es como el anillo de compromiso, es como un adelanto de lo que va a venir, un adelanto de la herencia.
Amén. Es algo que se pone a cuenta hasta recibir todo lo demás. De ahí nosotros podemos razonar un poquito, decir cómo Dios le va a dar un adelanto a alguien y luego no le va a dar lo que falta. No se nos puede pasar en la cabeza eso, ¿no es cierto? Dios dice que no miente y Dios no juega. Amén. Por eso es que fuimos sellados. Cuando uno habla acerca de eso, o tienes o no tienes. Ayer nosotros hablábamos de evidencia. Amén. De evidencia, o cuando, en este caso usamos el ejemplo de una mujer cuando queda embarazada, como diciendo, tiene síntomas. Y bueno, el Espíritu Santo no nos va a llevar fuera del propósito de Dios, fuera de la Escritura, fuera de la palabra, fuera de Cristo, fuera de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es impuro, nos lleva a lo que es santo, a lo que es correcto, a todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Por eso fuimos sellados, es como un sello de parte del Rey, un adelanto. Él se compromete a dar lo que falta cuando lleguemos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer aquí en San Juan, el Evangelio según San Juan. Algo, no vamos a hacer un estudio acerca del Espíritu Santo, pero ahí en el capítulo 14 de San Juan capítulo 14, verso 15, donde dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hemos hablado acerca de esta palabra donde dice otro que va a estar a su lado. Hasta el momento, ¿quién estaba al lado de ellos? El Señor Jesús. El Señor Jesús no hizo como otros maestros que simplemente lo seguían, se enteraban de que él era un maestro y entonces había mucha gente que lo seguía, aunque dice eso en la Escritura. Pero cuando habla de sus discípulos, la Escritura dice que él oró al Padre y luego los fue a buscar. ¿Para qué? Para decirle, no me elegiste vosotros a mí, antes yo los elegí a vosotros. Amén. Esa era la diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Los demás maestros podían tener muchos seguidores, como nosotros vemos en el capítulo 6, donde dice que una multitud de discípulos lo seguía. Sí, pero cuando Él enseñó lo que le tenía que enseñar a sus discípulos, todos los demás se fueron, quedaron 12. Uno quedó porque lo quería vender, pero los demás quedaron porque solo Él tenía palabras de vida eterna. Amén. Sus llamados saben que Él tiene palabra de vida eterna. Él dijo, a mis ovejas yo le doy vida eterna y a las otras no. Amén. Ahora, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hoy hablaba con Marco acerca de esto. ¿Cuántas personas en este mundo alcanzan ser maestros de filosofía? Genios, doctorado en filosofía y letra, en ciencias naturales, especiales, un doctorado. Son estimados como personas sabias. Un sabio de la época, otro sabio que dijo esto, que dijo aquello, que inventó esto y que inventó el otro. Dios dice en su palabra, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cuántos sabios de esta tierra se habrán ido perdidos? Para ellos es una locura el Evangelio, una pérdida de tiempo. Por eso el mundo dice, el mundo no puede oír estas cosas, amén. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso vemos que el apóstol Pablo confiaba en esto. Él sabía que si no se podía mover no sé, era el Espíritu Santo que no lo dejaba. Amén. Él sabía de estas cosas. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros me conoceréis, que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Vamos más adelante en el capítulo 16.
para no leer demasiado, en el capítulo 16, verso 7, lo hemos leído en varias oportunidades, pero hoy es un hermoso día para poder estar repasando estas cosas. ¿Amén? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es como que conviene si él estaba ahí con ellos, que más protegido. No sé, faltaba el pan y lo podía multiplicar. Sin ir a pescar mucho, podrían, cuántas cosas. Estaban sanos, lo miraban al Señor y quedaban sanos. No sé, alguien lo tocaba, lo abrazaba. Y ¿a cuántos vieron de que los limpió de lepra? Tocó los ojos y le dio ojos nuevos, otros solamente les habló y los sanó, resucitó. Y si no llega a pasar algo, me llega a un paro cardíaco, el Señor me resucita a mí al momento. O sea, ¿qué más seguro que estar? Pero le dice, conviene que yo me vaya. Amén. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que esto es algo que lo necesitamos para nosotros y necesitamos hablar la palabra del Señor como ayer nos decía el Señor, hablando de que la fe es por el oír y el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, que el mundo no lo tiene, pero nosotros sí. Y no es ninguna jactancia decir esto, porque el Espíritu Santo lo tiene la iglesia. El Espíritu Santo tiene a aquellos que han sido sacados de la tiniebla, sacados de condenación, sacados de la cárcel del pecado, y Dios lo ha sellado como sus hijos, dándole el Espíritu Santo. Amén. Y lo que nosotros le hablemos a las personas los convence de pecado, justicia y juicio. Amén. Cuando uno habla la Escritura, habla la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu Santo de Dios, esto ocurre. Él convencerá. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero sí podemos tener la certeza de que si hablamos de parte del Señor, el Señor convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Listo, nos quedamos ahí. ¿Cómo? Aún tengo muchas cosas que decirle, pero no las pueden si se las digo ahora, ustedes no la van a poder llevar. Van a ser pesadas. Y nos detenemos ahí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estaban con el Señor. ¿En qué horario? A la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, estaban con el Señor. ¿Cuántos días? 3 años. ¿Y qué les dijo? Que hay cosas que le quería decir a ellos, pero si se las decía no lo iban a poder sobrellevar. ¿Qué les faltaba? Pensemos nosotros. ¿Qué sería de nosotros que no le hemos visto, no hemos estado con Él lunes, martes, mañana, tarde y noche? Nosotros venimos acá 1 hora, 2 a lo sumo. Qué tremendo que es esto. Porque ellos mismos, ¿qué nos debe faltar? ¿Qué es lo que tenemos que recibir? Para recibir lo que Él nos está queriendo decir, no nos quiere decir ahora. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Él os guiará a toda la verdad. Por eso se presume de esto, o uno llega a la conclusión, o por lo menos razona sobre esto diciendo que hay personas que van hacia la mentira y van hacia el engaño porque quieren. Porque quieren. Nunca un hijo de Dios, alguien que el Señor lo ha sellado, alguien que tiene el Espíritu Santo, va a ir corriendo hacia la mentira, hacia el error, hacia el engaño. Es imposible. ¿Quién lo dice? Jesús lo dice, que el Espíritu Santo lo iba a guiar ¿a dónde? A la verdad. Esa es nuestra seguridad. Eso es lo que dice San Juan en Primera de Juan, donde dice, la unción del Santo que hay en ustedes los guiará a la verdad. Amén. No hablará de suyo propio, seguro. Hablará todo lo que oiga y todo lo que el Padre dice, todo lo que el Señor ha enseñado. Luego, cuando reciben el Espíritu Santo, vemos nosotros las cosas extraordinarias. Vemos el poder de ser guiado. Algunos
lo llevaron para cualquier lado, eso de que recibiréis poder, bueno, el poder para hacer milagros. Mire, con milagro y todos otros están en el error. Mire cómo con milagro y todo uno se puede equivocar. Que Jesús dice, en aquel día me diréis, Señor, Señor. Y yo les voy a contestar, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y qué era lo que habían dicho ellos? En tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho aquello. Quiere decir que puede haber, detrás de eso puede haber un engaño. Sí, pare de sufrir. Millones en aquel día van a decir, en tu nombre. Sin embargo, fue que el diablo los engañó, amaron más la mentira y se volvieron a la idolatría. Amén. Por eso vemos que este poder que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu Santo de Dios, es para que nos lleve a la verdad. Realmente para vivir una vida diferente. Realmente para que nos demos cuenta lo que está mal y lo que está bien. ¿Sabe a cuántas personas le cuesta entender lo que está mal y lo que está bien? Sin embargo, para nosotros, a la luz de la palabra, ¿no lo vemos tan claro? Nos damos cuenta de las cosas, no porque hoy tenemos ojos sensacionales, sino porque Él nos ha alumbrado con su palabra los ojos de nuestro entendimiento. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, la carta que estamos leyendo ahí, en el verso 8, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jerusalén fue predicada. Samaria también. Allí llegó Felipe, allí fue Pedro, Juan, allí llegaron los apóstoles, estuvieron predicando. También en Judea. Y hoy se está viendo hasta los confines de la tierra. Creo que la aclaración la hizo nuestro propio Señor Jesucristo cuando dijo el evangelio del reino, que sería predicado hasta lo último de la tierra y luego el fin. Porque por ahí la cuenta es que en todos los lugares se está predicando la palabra de Dios. Lamentablemente llega un evangelio que no es el evangelio verdadero. Entonces, hasta que no llegue la verdad a los oídos de todas las personas, Cristo no va a venir, amén. Si no, no sería el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, este poder es el que el apóstol Pablo estaba experimentando, no queriendo hacer su voluntad, no queriendo ir a predicar como algunos. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles dice que salieron algunos a los cuales nosotros no le dimos orden. Estaba constituida ya la iglesia, había puesto sus bases, estaban allí los ministros, estaban las personas que se iban a dedicar, lo que se llaman los primeros diáconos, los primeros obreros, que hacían, que repartían las mercaderías para darle los bienes y para repartirle de acuerdo, estaba establecido para no equivocarse. Separaron a varones llenos del Espíritu Santo, hermanos con sabiduría. ¿Para qué es todo esto? Para que no haya acepción de personas y que siempre estén ahí. Amén. Personas fieles, dedicados, comprometidos. ¿Con quién? Con la obra. ¿Dónde los elegimos? Busquen entre ustedes, les dijeron, para que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. No descuidemos las Escrituras ni la oración. Amén. Pero algunos dijeron, bueno, está escrito en la palabra que Jesús dijo que se predique el evangelio a todo el mundo y entonces salieron. Y los apóstoles dijeron, algunos salieron, a los cuales nosotros no le dimos orden. Y de eso se cuidaba. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo si no es para estar sujeto a la palabra? Amén. Sujeto a la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo le dijo que no a Pablo, hasta que le mostró una visión. Ellos entendían acerca de esto porque Pedro también había tenido una visión, el apóstol Pablo conocía de estas cosas, por lo que se había enterado que había pasado con Cornelio, y también cuando el Señor se le presentó en el camino a Damasco, cuando iba
hacer de la suya ahí, que iba a encarcelar a los cristianos, a golpear a los cristianos, a torturar a los cristianos para que se vuelvan de esa herejía. El Señor le salió al encuentro y él conocía de estas cosas. Por eso el Señor se le apareció así, de esta manera. Le mostró una visión de un varón macedonio. Se dio cuenta que era un macedonio por la vestidura en que lo vio en la visión. Y entonces él conoció que Dios le estaba abriendo una puerta para que vaya a predicar el evangelio a Macedonia. Amén. Dios se lo mostró, partieron para ahí, chao. Dios lo dice, vamos. Y zarpando, dice, pues a Troas, verso 11, vinimos de rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahí en Filipos, la primera ciudad, dice, de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos, no se le aguantaba el apóstol Pablo, un día de reposo, ¿a dónde fue? A donde se solía hacer la oración. Se ve que andaba preguntando por ahí, ¿dónde se reúnen a hacer oración? Aquí, aunque estaba en una provincia romana, él siempre buscaba a los creyentes. Si a Cornelio el Señor lo había llamado, era un romano. Sin embargo, el Señor no se oculta de aquellos que le buscan. Amén. Jesús mismo dijo, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y no quería atender a la mujer sirofenicia porque no era israelita. Y la mujer sirofenicia, rogándole, le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y al Señor se le compungió el corazón, le dijo, yo no he encontrado tanta fe, y al final la atendió. Amén. Pero él mismo había dicho, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo también, allí donde se andaba buscando a Dios, lo mismo cuando fue allí a Éfeso, donde vio los monumentos que ellos tenían, una ciudad entregada a la idolatría, pero encontró allí dentro de todos los monumentos que ellos tenían, uno que decía, al Dios no conocido. Y entonces le dijo, miren, al Dios no conocido, a ese Dios yo le vengo a predicar a ustedes. Al Dios que no conocen, yo sí lo conozco. Y fue la ocasión para predicarle en la provincia de Éfeso también. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, así era el apóstol Pablo. Estoy mostrando el carácter que este hombre tenía. Entonces, ¿dónde se reúnen? ¿Dónde hay una oración? ¿Dónde? Bueno, y así, se reunían unas mujeres allá al costado del río. Ahí fue a predicar el evangelio. Y comenzó a hablar. Y cómo Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que oiga, ¿qué cosa? Lo que estaba predicando este hombre. Lo que estaba predicando, lo que estaba anunciando. Y oyó lo que Pablo decía. ¿Qué habrá oído? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros recién leímos en el verso 10, diciendo, por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio, ¿Qué le estaba predicando? El evangelio. Y Dios le abrió el corazón para que esa mujer estuviera atenta. Amén. Dios haciendo su obra a través de su espíritu y utilizando a su siervo para abrir el corazón de esa persona para que oyera. Porque si esa persona podía oír, nosotros vemos que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, y el único que puede producir eso es Dios. Amén. Y entonces dice, cuando fue bautizada, los relatos por ahí son como si esta persona, no sé, de un segundo a otro, ya la habían llevado al bautismo, ¿no es cierto? Pero nosotros que conocemos, vemos que por ahí hay un tiempo donde la persona oye, donde la persona entiende. Es toda una obra del Señor. Vemos el eunuco donde va leyendo acerca del profeta Isaías, en el capítulo 61 de Isaías, y él no entiende, pero iba leyendo. O sea, estaba inquietado por algo, no venía de jugar a la pelota, venía de ofrecer sacrificios en Jerusalén. Era alguien religioso, pero era alguien que estaba buscando a Dios, y de eso se trata. Que Dios no va a mirar para otro lado, ni va a apartar su oído de personas que le andan buscando.
Dios tiene a sus mensajeros. Dios tiene sus herramientas. Y allí lo tomó a Felipe y le dijo, mira, ve allí, ahí va a pasar un carro, a ese hombre, prestale atención. Fue llevado por el Espíritu, oyó, dijo, entiende lo que estás leyendo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Amén. ¿Cómo entenderán si no hay alguien que le pueda explicar la palabra de Dios? Por eso Dios nos está explicando a nosotros, para que nosotros sepamos con paciencia explicar la palabra de Dios y que Él haga la obra. Como la hizo en este hombre, lo hizo subir al carro allí y comenzó a predicar no se sabe cuántas horas, pero le explicó hasta del bautismo como Lidia. Y llegaron a cierta agua que no dice Felipe no le dice, ahí está el agua, tenés que bautizarte. No, el hombre convencido por lo que le estaba diciendo acerca de la palabra, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y si has creído de todo tu corazón, bien puedes. Y allí fue bautizado. Amén, salieron del agua, luego Dios lo toma a Felipe, lo traspuso allí, lo llevó para otro lado. Y siguió predicando, no digo, oh, qué raro, ¿quién me trajo acá? ¿Un ovni? ¿Qué me trajo? ¿Un tren? ¿Qué me pasó? No, descubrió que estaba en otra ciudad y siguió predicando. Amén. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo Lidia dijo, después de ser bautizada, y ella dijo esta palabra, si ustedes... Creo que está más explícito en la nueva versión viviente, donde dice, si ustedes creen que yo he creído de todo corazón y que le voy a ser fiel al Señor, si soy una verdadera cristiana, quiero invitarlos a mi casa. Amén. Y se los llevó allí a posar con ellos y ahí le dio alojamiento. Allí a Pablo con todos los que habían ido. Lucas es el que relata Hechos, así que también estaba incluido ahí entre aquellos que andaban. Amén. Y dice, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ahí nos detenemos porque dice que daba gran ganancia a sus amos, quiere decir que era una esclava. Una esclava que la estaban utilizando, por supuesto había sido poseída por un demonio, un espíritu de adivinación, y ellos, haciéndola adivinar a ella, ganaban plata. Siempre un comercio, ¿eh? Siempre. Hoy en día, es triste decirlo, hay algunos que son profetas, que andan solamente profetizando, de un lado a otro, ingenuos, entran en algunas congregaciones, así dice el Señor, sí, siervo del Dios Altísimo, Dios te dice esto, Dios te dice el otro. Esta muchacha seguía, dice, al apóstol diciendo, hablando una verdad, decían, estos son siervos del Dios Altísimo que están predicando y están enseñando acerca de la salvación. Y le seguía así, no era una mentira, pero el apóstol sabía que era un espíritu de adivinación. Lamentablemente hoy en día no se descubren estas cosas, y cuando se descubren, tarde. Desastre hacen por todos lados. Así dice. Nosotros, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Y nosotros hacemos bien en estar atentos a esta palabra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. No desestimamos que por ahí Dios en algún momento quiera decir algo, profetizar, pero tiene que ser conforme a las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. No le dijo a la muchacha, le dijo al Espíritu, él sabía muy bien a qué se refería. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, y prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a las autoridades, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Se equivocaron, eran personas romanas, y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos, dicen.
Entonces los azotaron públicamente allí, sin medir palabras, los azotaron. Ahora, qué tremendo. Sus amos sabían que tenía un espíritu inmundo, un espíritu diabólico, que era de adivinación. Y no se alegraron. Mirando solamente la ganancia, hicieron lío. Amén. Ahora, el apóstol Pablo se metió en lío y no lo tenía que hacer. Si este hombre hacía ganancia engañando a la gente, adivinando a las personas, creo que su próximo negocio iba a ser hablar acerca del Evangelio, utilizando a esta muchacha. Amén. Que decía esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Y se agolpó el pueblo, el verso 22, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y nosotros vemos, el Espíritu Santo le dijo: no vayas para aquí, no vayas para allá. Después le muestra la visión de un macedonio. Con seguridad era la puerta que Dios había abierto. No estaba acá a la vuelta. Zarparon, quiere decir que se metieron en un barco y fueron hasta ahí. Nosotros conocemos que la distancia no era de que, bueno, agarramos un 0 kilómetro y en 4 pasos estamos en Galarza o en 4 pasos estamos en Paraná. No era así en ese tiempo. Pero viajaron hasta ahí y lo primero fue bueno, Lidia aceptó, tuvieron este inconveniente y ahí empezaron los problemas, las dificultades. Y a veces nosotros dudamos también cuando empiezan las dificultades, decimos: realmente lo tenía que hacer, realmente tenía que pasar por ahí, realmente tenía que hablar lo que hablé. Tiene que haber una seguridad en cada uno de nosotros, como la seguridad que tenían estos varones, que empezaron las dificultades, y no dificultades como que se me desinfló la rueda del auto. No como aquello que no me alcanza para pagar la luz. No fue eso. Lo azotaron en público, le rasgaron las ropas, prácticamente en algunos casos los desnudaban y comenzaban a azotarlos con vara. Quiere decir, tenían unas maderas, elegían unas maderas que no se rompían y era el castigo por haber hecho algo malo en público. Y los castigaron. Y los mandaron al calabozo allí. Y este hombre conocía que no es que lo hacía con estas personas solamente. A todos los presos, donde las cárceles romanas ningún preso tenía que salir. Ningún preso se le podía escapar. Ninguno. No solamente ellos, sino que ningún preso se le escapaba a uno y ellos tenían que pagarlo con la muerte. Por eso vemos en las Escrituras donde lo mandan a los calabozos de más adentro, más seguros, y donde los engrillaban. Algunos de las manos, otros manos y pies, y lo ponían de más adentro, para estar seguro, para estar tranquilo el carcelero. Esto le había sucedido al apóstol Pedro, amén. ¿Cuántos se acuerdan? Donde él también había sido encarcelado. Y lo leemos en Hechos 12. Yo sé que los relatos por ahí son, pero les hago leer las Escrituras. Amén. Miren lo que sucedió. Y lo vamos a leer porque vemos lo que Dios hace. Dios hace lo que Dios permite y lo que Dios tiene detrás de eso. Detrás de esa dificultad, detrás de ese inconveniente, detrás de esa prueba, cómo Dios tiene preparado cosas. Y cómo nosotros tenemos que confiar que detrás de esa circunstancia, detrás de ese inconveniente que parece que no fuera de Dios. Si alguien nos pregunta, dice, y no creo que sea de Dios porque mirá lo que pasa. Pero Dios tiene algo, amén, detrás de todo eso. En el capítulo 12 de los Hechos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Esto los ponía bien a este hombre. Los maltrataban y él estaba contento.
mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado también a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Mataba a Pedro y no sé, iba a ser un escándalo tremendo. Pero por eso agarró al cabecilla. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Esto se hacía prácticamente con todo, no era que era una exclusividad. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, se escapaba uno, lo tenían que pagar con la muerte. Amén. No fue el caso cuando se le escapó Jesús de la tumba. Cuando Cristo resucitó, le pagaron a los soldados. ¿Para qué? Para que mintiesen. Amén. Lo puso con 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Qué tremendo. Alguien un día predicó acerca de esto y hizo énfasis en esto. Nosotros estaríamos con unas lágrimas grandotas así. ¿Quién va a pegar el ojo? Y menos en esta condición. Con cadena y estaba roncando. Estaba durmiendo. Pedro es el que más habla de la fe puesta a prueba después. El que más habla. El hombre que en sus cartas no dijo nunca que había bajado de la barca y caminó sobre las aguas. El hombre que dijo que la fe se tiene que probar con fuego para que sea pura, para que sea estable, para que se refleje la gloria del Señor. Amén. El oro representa la gloria de Dios, representa la deidad, el oro. La madera es el hombre, por eso es que lo que había en el lugar santísimo dice que las cosas de madera que eran de acacia eran revestidas de oro puro. Luego a la iglesia el apóstol Pablo dice, a nosotros que nos revistamos de Cristo, porque Él es nuestra gloria. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Había 2 en la puerta, 2 estaban al costado de él, escuchando los ronquidos de... Bueno, eso de los ronquidos lo agregué yo. Después cuando termina la reunión me van a decir, pastor, no diga que roncaba si no dice que roncaba. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y qué pasó? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Eso fue lo que sucedió. Después las puertas se abrieron, después lo llevó, envuélvete, átate la sandalia. Lo llevó a la puerta de entrada, que era una puerta descomunal, de hierro, macizo. Se abrió por sí sola. ¿Quién lo llevaba? El Señor lo llevaba. El Señor estaba libertando a su siervo. Había una tarea para hacer con él todavía. Ninguno de nosotros se va a ir de esta tierra porque algún fulano quiere quitarnos la vida. Amén. La vida le pertenece a Él. Él no ha comprado con precio de sangre. Nuestro día final está marcado en el almanaque del Señor. Esto le pasó a Él. ¿Sabe por qué lo leo? Porque nosotros vamos a leer aquí en el capítulo 16 que hubo un temblor cuando el apóstol Pablo y Silas estaban orando. Dice, a medianoche estaban orando ellos y estaban cantando al Señor. Y hubo un temblor. Algunos dicen, bueno, un terremoto, porque en aquellos días, allí en Filipo, allí en Macedonia había esto, que la tierra era así, que la tierra era... Dice que las cadenas se le cayeron. Lo mismo que al apóstol Pedro. Las cadenas se le cayeron y las puertas se abrieron. No sé si habrá mandado Dios un ángel. En vez de entrar un ángel, el ángel azotó aquella cárcel. Y no es que se vino todo abajo, no, las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron para que nosotros asociemos cuando Dios quiere libertar a sus hijos. No es que Dios se tomó vacaciones cuando le azotaron, cuando lo llevaron, no, había una necesidad. Sí que le había mostrado una visión,
Pero esta necesidad no estaba en la calle. Esta necesidad no estaba a orillas del río. Esta necesidad no estaba en el camino cuando ellos iban anunciando y predicando. Esta necesidad estaba allí en la cárcel. Este hombre prácticamente vivía ahí con su familia. ¿Quién se iba a acordar de él? Solo Dios conoce los corazones. Estaba en un lugar que no era grato para nadie. Y quizá era una de las personas que hasta trataba mal a otro. Pero ¿quién conocía el corazón de este hombre? Únicamente Dios. Únicamente aquel que conocía nuestro corazón. Y este hombre tenía que oír como cualquier otra persona el evangelio de salvación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Dios, el Dios de Pablo, nuestro Señor, el Señor de Pablo, le mostró una visión para que él fuera a Macedonia y ayudar a las personas. Amén. Este hombre, como veníamos relatando, cuando vio que las puertas estaban abiertas, dijo, los presos se escaparon. Entonces agarró la espada, se estaba por quitar la vida. Esto no es que estaba amagando, era hombre muerto. Se le habían escapado los presos. Pablo al momento nomás cuando le vio, él sabía el apóstol Pablo, de esto sabía demasiado el apóstol Pablo. Entonces le dijo, no te quites la vida, estamos aquí. Ninguno se ha escapado. Nadie quiso escaparse. Y este hombre pidiendo luz, dice que se acercó a ellos para oír el evangelio de salvación. Amén. Verso 28, donde dice, mas Pablo dice, clamó a gran voz, no te hagas ningún daño. Pues todos estamos aquí. Amén. Entonces él pidiendo luz se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Esto estaba detrás del sufrimiento, de ser tratados como cualquier cosa, de haberlos degradado en público y haberlos avergonzado en público. Esto estaba detrás. Pero el único que sabía de esto era Dios. Y le dijo a sus discípulos, yo tengo muchas cosas para decirle, pero todavía no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, entonces seréis capaces. Es necesario que yo me vaya, si no el Espíritu no vendría. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo tenía otro relato también en Lucas capítulo 4, para empezar, en Lucas capítulo 4, hablando de ser guiado por el Espíritu Santo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, capítulo 4, verso 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí empezó su trato, cómo resistió y después cómo empezó a predicar. Amén. Conocemos algunas cosas. Y el relato era de la mujer samaritana. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo sabía por qué tenía que pasar por ahí, pero ¿quién le iba a hablar a esta mujer? ¿Quién se iba a acercar a esta mujer si era una mujer inmunda para muchas personas? Porque en el capítulo 4, verso 15, si nosotros queremos leer San Juan, capítulo 4, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, como diciendo, nunca has tenido marido. Amén. ¿Quién iba a hablarle a esta mujer? Nadie. ¿Quién se le iba a acercar? Nadie. No tenía derecho a nada. Fue a sacar agua del pozo de Jacob porque ella creía, pero era una hora donde las mujeres no aparecían por ahí.
Pero Jesús sabía que esta mujer iba en una hora y en un día que nadie aparecía por ahí. Entonces era la hora que ella podía ir a sacar agua del pozo de Jacob. Por eso en el relato dice que le era necesario a Jesús pasar por ahí. ¿Guiado por quién? Espíritu Santo. Amén. Llevado por el Espíritu Santo. Detrás de esta necesidad había otras necesidades. No solamente para hablarle a esta mujer, detrás de este acontecimiento había cosas detrás. Había mucha gente detrás. Detrás del llamado de una persona había muchas personas más. Y a veces nosotros no entendemos que detrás de nuestro llamado, detrás del milagro que Dios hizo de convencernos de que Él es verdad, de que Él existe, de que ha enviado a su Hijo para salvación y no para condenación, hay mucho para hacer, hay una obra para hacer. Y nosotros lo debemos entender. El carcelero, por lo menos detrás de eso que le había acontecido, estaba su familia. ¿Quién le iba a hablar a su familia? Había gente que prácticamente nacía ahí, vivía ahí, moría ahí. Pero Dios, que conoce todas las cosas, y gracias a Dios, gracias al Señor que es así, conoce de las necesidades y conoce de estas cosas. Por eso debemos entender por acontecimientos bíblicos de que detrás de nuestro problema, de nuestras situaciones, hay cosas que Dios quiere hacer. No solamente con nosotros, sino con aquellos que nos están mirando, con aquellos que nos están oyendo y con aquellos que nos vamos a encontrar. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Encontraron el pasaje? Amén. La mujer le dice, el verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Marcaba allí en rojo la verdadera adoración a Dios. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Amén. Por ahí nosotros tenemos el concepto de ¿quién me va a oír a mí? ¿Quién va a creer por mí? ¿Qué voy a hacer yo, una ganadora de alma? ¿Qué voy a hacer yo, una mujer que le habla a otro para que venga al Señor? Bueno, esta mujer le fue a comentar lo que le había sucedido a ella y Dios estuvo en el asunto. Dios estuvo en el asunto. Amén. Entonces vinieron los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días con ellos el Señor. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
Bendito sea el nombre del Señor. Yo por ahí vemos lo que hay detrás, vemos la confianza que puede llegar a tener una persona que es guiado por Dios, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios no nos va a llevar a un lugar donde solamente nos esperen tribulaciones sin ningún fruto, sin ningún fruto. Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que te zarandee. Pero una vez vuelto, confirma tus... Amén. No iba a ser en vano. O sea, lo que no sabía es cómo iba a ser azotado. Amén. Por eso uno tiene que tener confianza en el Señor. Todas las tormentas que Dios permite para probar de qué material estamos. Amén. ¿A quién vamos a recurrir cuando la tormenta se desate? Amén. La confianza de Pablo y Silas allí cantaban. Yo me pongo en el lugar de ellos, cadenas en las manos, hoy no voy a volver a casa, azotadas las espaldas, en un calabozo donde no sé cuándo me van a largar, medianoche, un frío terrible. Hay gente que ha ido ahí donde fue encarcelado el apóstol Pablo en Filipos, cosa horrible, como visitar Alcatraz, y a la medianoche cantando himnos y orando a Dios. Tremendo. Amén. Confianza, eso quiere decir confianza. Yo he oído varios testimonios de personas que se despedían de esta tierra y se fueron cantando. Uno de ellos fue el hermano de mi cuñado Irineo, que vino para acá, inclusive estuvo en una reunión. La madre, una cristiana hasta lo último, y estando en el hospital y estando en agonía, se fue cantando una alabanza a Dios. Amén. Jesús dijo, yo tengo para decirle otras cosas. Los discípulos que habían estado todos los días con Él y todas las horas con Él por 3 años, y le dijo, tengo para decirle cosas ahora, pero que ustedes no pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes lo van a poder hacer. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. No sé qué hora, pero en el capítulo 8 de allí de Lucas está el relato del endemoniado gadareno. Un cuadro también terrible. ¿Cómo Dios permitió una cosa así? Nosotros por ahí decimos, ¿cómo Dios permitió una cosa así con un hombre? Haciéndole pasar por esta situación. En San Juan, busquen el Lucas 8, ¿no es cierto? Pero en San Juan capítulo 9 se encontraron con un ciego de nacimiento y los discípulos, lógico, estaban hablando de pecado, todos hablando de pecado, condenación. Y ellos decían, ¿quién pecó? Dijeron, lo miraron al ciego y dijeron, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? No, dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. No es que pecó este o su padre. Me parece, no era esa la pregunta adecuada. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Y nosotros nos preguntamos, en el verso 26, 8:26, donde tiene como título el endemoniado gadareno, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, le hace un gran grito, y postrando a sus pies clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormente. ¿Por qué? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se habían apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que lo dejasen entrar en ellos. Y le dio permiso. ¿Quién le dio permiso? Nuestro Señor Jesucristo. Los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido.
Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tendrían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, yo no sé si se lamentaron por la pérdida de cerdos, pero los que habían visto lo que había ocurrido le dijeron cómo este hombre había sido libertado, cómo ahora estaba hablando con Jesús en su cabal juicio, vestido. Ellos dijeron, con miedo, le dijeron que Jesús se vaya. Yo no sé si porque preferían los cerdos a este hombre que estaba ahora, que podía volver con su familia. Entonces Jesús, en el verso 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ve a tu casa. Detrás de todo lo que le había acontecido, detrás de toda esa situación mala, horrible, que todos lo sabían, se encontró con esto. En su casa por intermedio de él. Increíble. ¿Quién iba a poder pensar una cosa así? Si tenía hijos iba a decir, ¿dónde está tu papá? Vive ¿dónde está tu tío? ¿Quién? No, lo ataron con cadenas allí en el cementerio, pero ya van 3-4 veces que lo atan con cadenas y se suelta y aullando y correteando. Ahora podía volver a la casa y hablar con su familia lo que Jesús había. Detrás de todo eso estaba esto. En el día, en la hora, en el tiempo de Dios, antes de que esta vida se termine, antes de que este cuerpo desaparezca, había que encontrarse con esto que Dios había preparado antes de la fundación del mundo. Amén. Situaciones, cosas que nosotros decimos, hechos increíbles, que no se le puede ocurrir a cualquier persona. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le creen. Amén. Poder explicarnos, hacernos entender y ver que nuestra vida no es un accidente. Esta salvación no es un accidente. Dios nos ha elegido con propósito eterno y estamos en esta tierra todavía con un propósito. Amén. Confiemos en el Señor y miremos, alzad vuestros ojos. Amén. Y miremos con esta luz, con la luz de la palabra, con la luz de las Escrituras, mirar a las personas, a ver en qué momento alguno de nosotros, niño, joven, adulto, les hable del Evangelio, del Señor Jesús, y Dios abra el oído, y Dios toque el corazón, y Dios lo llame para salvación, para vida eterna. Amén.